Ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, Ya bien. vamos a presentar a todos los invitados de a poquito para que queden todos habilitados para hablar de esto. Hoy tenemos, como decíamos en el pase con los chicos, un caso en primera persona, primero para entender desde la protagonista misma, en este caso una mujer, pero ya vamos a hablar de eso también, cuando los protagonistas, o la parte perjudicada podríamos decirle son los hombres, cuántos son esos casos también. Y abogados, letrados, porque todas las dudas que siempre surgen cuando se hablan de estos temas tienen que ver con eso es así, no es así, cuánto se puede, cuánto no se puede, ¿no? Hay mucho que que tocamos de oído en estos casos La también. legislación cambió muchísimo. Claro. Y hay muchos derechos que no se conocen. Claro, me parece que hay muchos cambios en la legislación. Lo que pasa es que hay como una cultura que ir modificando, ¿no? Seguro, digamos, seguro. Y además, hay como diferentes familias, diferentes roles sí, en la relación con los chicos. Y creo que hay casos, ¿no? Ya lo van a decir mejor los invitados, pero que de alguna manera sientan jurisprudencia. Entonces también eso hace que la legislación vaya cambiando. Hay cuestiones que tienen que ver con los abuelos como garantes de la cuota alimentaria, estamos hablando en este caso. Bueno, ya nos vamos a meter en ese caso, pero... Yo me acuerdo del caso de un señor cordobés que iba a viajar al exterior y que no pudo viajar porque debía un año y medio de su cuota alimentaria. ¿Ah, sí? Está bueno. Ese caso no lo conocía. Hay una sanción muy fuerte para las personas que adeudan justamente. Y eso es bueno, ha ganado espacio justamente, claro, lo que esa falta, para algunos era una falta, ahora es una falta grave. Y además, saber de qué hablamos cuando decimos cuota alimentaria. Hace referencia al alimento, de la palabra, pero quiero decir, ahí adentro creo que se abarcan muchas otras cosas más. Es un tema sumamente triste porque vos hablas de alimento de algo tangible, pero todo eso conlleva al cariño. Aparte, bueno, sí, ya nos vamos a meter en eso. Gente, de esto estamos hablando hoy, de las situaciones traumáticas en las separaciones, no justamente para los protagonistas que se separan, sino tristemente para los que terminan de alguna manera siendo las víctimas, los hijos. Mirá este informe. Cuando una pareja con hijos se separa, no solo comienza la etapa del duelo familiar, los regímenes de visitas y, eventualmente, las nuevas parejas. Tras una separación o divorcio, la alimentación de los hijos y mantención de sus necesidades se ubica de inmediato, casi sin opción, en el centro de la escena. Si bien algunas familias logran ponerse de acuerdo entre las partes sin mayores problemas, los abogados explican que esto no es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. En el país, en promedio, un 80% de los procesos iniciados allí son por la cuota de alimentos de los hijos. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que la obligación de dar alimentos que tienen los padres con sus hijos es el conjunto de todo lo que ellos necesitan para vivir. Es decir, educarse, vestirse, tener un lugar donde vivir, salud, entretenimiento y para que tengan un oficio o profesión. Entonces, ¿cómo se calcula ese monto que un hijo necesita de uno de sus padres cuando éste no vive con él? Si bien existe una ley que establece los parámetros de cumplimiento, muchos letrados aseguran que, una vez judicializado, cada caso es un mundo. Y es ahí donde los jueces deben dar su veredicto. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales se llega a tantos conflictos a la hora de afrontar esta realidad? Tan problemático llega a ser algunas veces que algunos padres, por ejemplo, solicitan entregar el dinero directo a sus parejas o pagar en especies. Es decir, abonar directamente las cuotas de las diferentes necesidades. Por otra parte, ¿hasta qué edad y en qué situaciones rige la obligación de este aporte económico obligatorio de los padres a sus hijos? Hoy, en el ventilador, padres e hijos, derechos y obligaciones después de la separación. Bueno, hay derechos y obligaciones, obviamente, y situaciones traumáticas, porque eso sucede cuando los derechos y las obligaciones no están tan claros o no son tan cumplidos. Pero además venimos de una sociedad muy machista, muy dura. Sí. Yo tengo familiares que no se podía pensar la idea del divorcio porque era mala palabra, había que soportar y mantener el matrimonio como sea, claro, porque la infidelidad o la golpiza se podía asimilar, pero hay que mantener la coraza del matrimonio. Bueno, ahora, porque ahí te metes también en temas de violencia de Sí, género, por que eso. vamos a tocar, porque a veces también los hijos como rehenes, a veces se toca con ese tema, pero vamos a... Por eso ha avanzado muchísimo Sí, es el cierto. derecho y la legislación. Sí, María Harrington, gracias por estar. Gracias. Abogada y presidenta del Instituto de Derecho de Familia. Sí.
especialista además en Derecho de Familia. Sí. Digamos, va cambiando la ley permanentemente, ¿no? Sobre Sí. este tema, o en Argentina hay una ley específica sobre esto que... Nosotros desde el 2005 modificamos nuestra legislación, Sí. entendiendo que la realidad era distinta a la que estaba legislada en el Código Civil, Sí. que era muy antiguo para lo que se vivencia en una sociedad como la nuestra, Claro. en donde la familia no está constituida de una sola manera, sino que hay muchas formas de conformar familia. Pueden ser familias monoparentales, familias constituidas por dos personas del mismo sexo, Claro. lo cual también había sido receptado en nuestra legislación y no se había puesto en palabras en el código o en la ley. Sí. Luego también reconoce el Código Civil las uniones convivenciales, que hasta entonces Exacto. nosotros no las teníamos como una forma legislada o Claro. regulada, sino que en distintas leyes que estaban distribuidas en distintos lados. Y además, en el- perdón María, porque sí, pienso, ¿no? En general uno lo que conoce son esos nuevos derechos que se adquieren. No se difunden o no charlamos tanto sobre las nuevas obligaciones que conllevan esos derechos muchas veces, ¿no? Ahí en general celebramos las modificaciones, los derechos, las incorporaciones, pero a veces de las obligaciones te terminás enterando cuando llegó el momento de enterarte de la obligación. Claro, lo importante es que cualquier forma o constitución de familia implica un proyecto de vida. Claro. Y al momento de cesar ese proyecto de vida Sí. implica una serie de consecuencias o de efectos. Claro, claro, Entonces, claro. de eso es en lo que nosotros estamos avanzando, no en preguntarnos qué es lo que los llevó a la ruptura o a la crisis de pareja, Exacto, claro. sino a las consecuencias que trae o implica haber vivido. De acuerdo, obviamente, a la realidad de cada familia. supuesto. Que eso ahí lo Doctora, vamos a hablar también. ¿usted cree que en este caso la legislación avanzó por delante del concepto de la sociedad? No. O sea, ¿habilitó derechos que nadie estaba reclamando o había como No, una no, no. demanda? En realidad la ley viene a receptar la realidad que en la que estábamos viviendo. Es decir, estas distintas conformaciones, vivimos en una sociedad y eso es una realidad. Claro. Usted quizás está casado, Victoria quizás vive en una unión convivencial, Claro. Meli vive de otra forma. Cada uno constituye una conformación familiar distinta y eso es lo que viene a tomar la ley porque es una realidad. Totalmente. Las leyes siempre receptan las realidades para poderlas legislar. A ver, perdón, doctora, así presento a los demás invitados. Doctor Rodolfo Jauregui, gracias por venir, Gracias por estar. Vocal de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Paraná. ¿En qué situaciones interviene en una situación así, ¿no? De conflicto la Cámara? Antes me gustaría detenerme en un aspecto Sí. que usted señaló, que era qué pasa con la ruptura con los hijos. Ujú. Y creo que el deber de los progenitores, de ambos progenitores, Sí, de crear un ambiente de amor y de comprensión para los hijos, subsiste, es anterior y subsiste posterior al divorcio o a la Claro. ruptura de la pareja. Me Claro. parece que eso es importante Pero y está en el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño. claro. Pero Está- es comprendido en general No, por pero las yo digo que parejas, como también en esta materia, como bien apuntó la doctora, Sí, la ley tiene una finalidad pedagógica claro. de enseñar, de marcar rumbos. Y bueno, y a su vez se retroalimenta con la realidad, porque la realidad Sí. va generando normas y las normas van modificando esa realidad. Tal Quiere decir cual. que es un círculo, Ujú, ujú. que esperemos que sea virtuoso. Sí. Pero me parece que también lo que nosotros transmitimos como operadores del derecho, como operadores, en el caso de ustedes, de periodismo, tiene que ser también una mirada de optimismo en el sentido de que, bueno, se puede generar un ambiente de amor y de comprensión Sí. y se pueden materializar esos derechos Sí. y nosotros tenemos que creer en eso, en aquello que pregonamos. Claro. Sí. Lo que pasa es que imagino, es cierto obviamente lo que dice el doctor, pero imagino que debe ser difícil para todos, porque además está de alguna manera interpuesta nuestra condición de seres humanos mismos, ¿no? Que en una ruptura, bueno, por supuesto que hay casos en donde todo es de común acuerdo, yo creo que hay parejas y familias donde no necesitan para nada la intervención de la... Y de hecho pasa que no, Y que no pasa, la requieren. y pasa muchísimo, es cierto. En general, obviamente, nos Muchísimo enteramos no, de los pasa. casos que se judicializan. Pero, Lorena Cabaña, gracias por estar. No, gracias a por ustedes venir. por invitar. Vos sos madre de 5. 5 hijas. Sí, Las 5 son mujeres. sí, Cinco 5 hijas. nenas. Y en este caso, digamos, es un caso diferente a lo que estábamos planteando recién, Sí. ¿no? Porque sí tuviste que acudir a la justicia. Sí, hace 10 años que el papá se fue de mi casa, Sí. de mis hijas.
Mi nena más chiquita va a cumplir 10 años ahora el 19 de septiembre. Y él ni siquiera en lo económico, ni en el cariño, como decía la abogada, se ha ocupado de mis 5 hijas. Hoy mi hija mayor tiene 22 años. Después tengo otra hija de 20, otra de 14, 12 y la más chiquita de 10. Después de esos 10 años, él, aparte, por supuesto, porque acá haces hincapié en que no está presente como padre, ¿no? Como papá nunca estuvo presente. Él me ha dado lo que ha querido y cómo ha querido. En lo económico. En lo económico. Yo en el 2014 fui acá a tribunales, lo cité, habíamos quedado en un acuerdo de que él me iba a pasar 500 por semana. Sí. En ese tiempo yo iba a iniciar un juicio, pero como él me lo pidió que iba a cumplir, yo creí en él y así fue él. Yo lucho por una cuota digna para mis hijas, para que ellas tengan un bienestar, porque mi hija mayor se crió con lo justo, mi otra nena que tiene 20, y ahora me quedan estas 3 chiquitas que van al secundario y la otra chiquita que va al primario. Sí. ¿Y ese dinero que acordaron hoy, al menos a ese dinero lo paga o existe también irregularidad? Le acordamos en el 2014. Como él no cumplía, hacía como él iba cuando él quería, cuando me hacía firmar un recibo y no me daba lo que él ponía en ese recibo. A veces yo estaba trabajando, me iba a trabajar y él dejaba la plata a mis nenas y le hacía firmar a las más chiquitas. ¿Y el apellido es de su pareja, expareja, no sé cómo sería? Nosotros nos casamos, pero en este momento estamos separados. Él hizo su vida. ¿El apellido sigue siendo el mismo? De las chicas. De las nenas, bueno, de mis 4 hijas, sí, él le puso el apellido, pero a mi hija menor no. No. Yo lo cité el 8 de agosto. Tuvimos la citación en el juzgado y él fue el 8 y yo el 9. Y anteriormente yo había hecho un petitorio de que él me diera 10.000 pesos por las nenas. Él no quiso. Él hizo ¿cómo que se dice? No me quiso, dijo que no, que me iba a dar 6.000 pesos por mes. Entonces la defensora, cuando yo voy, ya estaba todo escrito, yo tenía que aceptar eso. Ahora vamos con las doctoras también a hablar de cómo es ese caso, ¿no? Porque además también me hace ruido Melisa Mendoza, gracias por venir. Gracias. Abogada mediadora, especialista también en derecho de familia. Esto, por ejemplo, este dato que tiró recién Lorena de que le hacía firmar el recibo a sus hijas menores. Sí, no es viable ni tampoco es prueba, digamos, para él. Sí. Claro. Pero no sé la situación de fondo, digamos, tendríamos que ver bien en concreto. Digamos, pero no, a una madre, por ejemplo, en este caso, no le alcanza, por supuesto, eso para demostrar nada. Digamos, ante la justicia, ¿eso qué es? Un papel firmado por una niña de... Nada. ¿Cuántos años tenía en ese momento tu hija? No es nada. Y hasta hace poco, porque yo ahora estoy iniciando juicio con un abogado. Hasta hace poco funcionaba así. Claro. Claro. Bueno, ahora vamos a volver a tu caso, Lorena, y seguramente mucho de lo que vamos a contar acá lo vas a sentir necesitaríamos identificado. más detalles. Una preguntita. ¿La última hija no tiene el apellido del padre porque no la reconoció? No, es su hija. Él no la reconoció. Claro. Él se fue hace 10 años, seguramente cuando estabas embarazado o recién había nacido, ¿no? Claro, cuando quedé embarazada, él ya me dejó. Cuando estabas embarazada. Sí. Claro. Perdón, Victoria, Adrián, gracias por estar también, ¿eh? Querías decir algo recién. No, en acotación de lo que decía la señora en relación a la entrega de la suma de dinero a los chicos, el mecanismo judicial que se prevé es la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de Entre Ríos, que no tiene ningún costo y que eso evita el manejo de la presión de tener el tema expuesto frente a los chicos, básicamente. Claro. Entonces, así inclusive queda comprobado mediante constancias bancarias de la fecha del depósito por parte del papá, de cuándo cobró la mamá, y se evita la tercerización. Es decir, sí, Ana, sí. No, era con otro tema. Yo le quería... A ver, ¿Cuándo perdón. hay un recibo en blanco? No, de la forma que sea. Al momento de que se homologa el acuerdo, sale una sentencia de alimentos... Disculpe, en este momento a mí me abrieron, me hice una cuenta bancaria para que él deposite esos 6.000 pesos. Porque como él no me los daba, nunca lo hacía como correspondía, entonces yo le pedí a la mediadora que si él lo podía depositar. Entonces yo hice una cuenta, pero esto es de ahora, a partir del 8 de agosto. Es la forma que se recomienda. Claro, hablando de porque ya que decís 6.000 pesos, esto es importante también, tratar de entender, y en este programa, que es lo que queremos hacer hoy también, de qué hablamos cuando hablamos de la cuota alimentaria, ¿no? Porque uno termina diciendo, bueno, me da, ¿no? Arreglé 6.000 pesos. A propósito de la cuota alimentaria, quiero hacer algunas aclaraciones. A partir de la reforma
que relató la doctora del Código Civil y Comercial, ahora a quien ejerce el cuidado personal de los niños, lo que antes se denominaba tenencia, que era propio del derecho patrimonial, claro, que no era un término apropiado para denominar ese fenómeno jurídico que es el cuidado personal, ahora se le llama cuidado personal. Bien. A quien se le concede o tiene el cuidado personal, se le reconoce digamos, al fijar la cuota, un valor económico a ese cuidado personal. Bien. A ese cuidado personal. Sí. La persona que hace el cuidado personal. Claro, se le reconoce un valor económico. Bien. Y las necesidades de los hijos menores de edad se presumen. Quiere decir que quien hace un juicio de alimentos no tiene que demostrar las necesidades de los hijos menores de edad. Bien, ¿sí? sí. Y otro tema que planteaba que era qué rubros quedan comprendidos, se caracteriza la cuota alimentaria por su integralidad. Quiere decir que debe abastecer educación, salud, vivienda, bien, alimentación propiamente dicha, etcétera, siempre de acuerdo a la condición y fortuna del alimentante y teniendo en cuenta las necesidades del alimentante. Bien, así como lo dice usted, doctor. ¿Cómo sacan las cuentas? Claro. ¿Cómo llegamos a un número? Bueno, decir, acá hay varias doctoras que realidad, ejercen activamente la profesión. En realidad yo particularmente en mi caso me manejo como con una planilla que entrego a los clientes, digamos, en su caso, donde están todos los rubros que considero, una planilla que se establece de manera general, después cada uno lo va a adecuar a su caso en concreto, donde se establece tanto los gastos de educación, de alimentos, de recreación, deportivos, todo lo que puede llegar, salud, todo lo que tenga que ver con las eventuales necesidades del chico. Bien. Se marca el 100% de esos gastos, lo que el chico demande, el 100%, y ese 100%... como lo distribuimos, porque lo tiene que soportar el papá y la mamá a la cuota alimentaria. ¿Eso es por partes iguales? No. Bueno, a ver. es lo que marcó el doctor. Es según su condición y fortuna, el alimentante en este caso, y también se mide lo que decía también el doctor, que eran las tareas de cuidado personal. Bien. Son tareas que se presupone que, por ejemplo, quien tiene el cuidado lleva a cabo. Llevar y traer a los chicos, bañarlos, darle de comer, alimentarlos, cocinar, trabajar. ¿Qué es lo que decía el doctor? A eso se le asigna, por supuesto, un valor económico. Entonces, ese porcentaje, que es el 100% de las necesidades de los chicos, lo distribuimos en base a eso. Bien, doctora, y también hay un tope, mágica, también hay un tope según los ingresos en blanco de alguna de las partes. No hay tope. Cada situación es especial, digamos. Hay chicos que, por ejemplo, por problemas de restricción a la capacidad, necesitan una cuota alimentaria mayor que otro tipo de chicos. Inclusive ahora que se usan mucho en los adolescentes todo el tema de cuestiones alimenticias o de regímenes alimenticios específicos, sea por elección, como por ejemplo el veganismo, o inclusive por algún tipo de celiaquía o algo por el estilo, eso implica un costo. Se tiene en cuenta todas las necesidades mayor, de acuerdo a la forma de vida de ese chico. Concreto. Claro. Sí, doctora, pero por ejemplo, de un caso, un empleo público. Tengo un vecino que está cerca de mi casa que está separado de hace 5 años. Cobra 23.500 pesos. Trabaja en desarrollo social. Y está separado y tiene su nueva familia. Tiene que aportar 8.000 pesos a sus hijos anteriores, como corresponde, por supuesto, y la primer señora le está exigiendo un ajuste, y no puede. No le da para mandarle las dos casas. Doctor, una acotación y ahí volvemos con Victoria. Lo que quería agregar es una cuestión terminológica nomás, nada más. A ver. Que antes, hasta el nuevo código se llamaba patria potestad, que significa el poder del padre. Ahora se llama responsabilidad parental. Está perfecto. Quiere decir que cambió la denominación del instituto. Él cobra 23.500. Pero lo que le quiero decir con esto es, precisamente la doctora lo pueden explicar desde los casos prácticos, es que generalmente hay una corriente jurisprudencial que entiende que el hecho de generar un vínculo filiatorio demanda una serie de responsabilidades de por vida. Seguro. Y aparte a mí me parece importante como el doctor también nos va aclarando estos conceptos que han ido cambiando, porque hay mucha historia también de machismo en todo esto. Bueno, es que culturalmente son las mujeres las que se quedan con los chicos. Es lo que suele suceder. Y de hecho el hombre está convencido que la plata se la gasta la mujer. Bueno, la mayoría de los casos. Tengo un amigo varón que ha estado en instancias de mediación y demás por la cuota alimentaria o organización de visitas y demás. Y me dice que él entiende que todavía hay como una mirada machista en la justicia, que ya los recibe y ya entiende que es la mujer la que se encarga del cuidado y el hombre el que se encarga de traer la plata. Yo en función de eso pensaba
¿Qué pasa con el padre desocupado? ¿Puede suplir esa cuota alimentaria que no está de algún otro modo, establecerlo en una mediación? La ley prevé la posibilidad de pago en especies, inclusive, que es una solución en este tipo de cosas. O sea, hacerse cargo de cosas puntuales, por ejemplo, pañales o provista de supermercado, como dice la doctora. Inclusive eso habilita que los pagos sean parciales. O sea, por lo general la cuota alimentaria se establece del 1 al 10. Con el pago en especie le da el aire al alimentante de pagar cuando, digamos, más esporádicamente. Cumpliendo siempre con ese monto que necesita. Supuesto, y por ejemplo puede ser pacta. La cuota de un colegio, de un deporte, eso también está incluido en especies, digo. O sea, no dar el dinero en efectivo si se pacta. Es una posibilidad. Bien. Yo le quería preguntar a Melissa, hay una instancia previa a llegar a esto que es la mediación. Exactamente. Claro. ¿Vos charlás con ambos? Exactamente. Está la que pide el de los alimentos con su abogado, el alimentante con su abogado y un mediador, que es el tercero que trata de comunicar a las partes para tratar de llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta justamente todos estos parámetros que estábamos hablando ahora. En cuanto a lo que decía, como dijo el doctor, lo que hay que tener en cuenta que es según la condición y fortuna del alimentante también. O sea, los dos son los parámetros que nos determinan la cuota alimentaria. Las necesidades de los niños y justamente la condición y fortuna. Ahí, la obligación hay que ver cuánto cobra la mamá. Vamos a tener que ver cómo la hacen. Javi tira una frase que así como al pasar, pero que es en general muchas veces el núcleo del conflicto, que es el no tengo más. No, bueno, también hay que tener en consideración lo que estamos hablando de este binomio que es la proporcionalidad en cuanto a lo que gana y a lo que puede pagar y a las necesidades de los hijos. Doctora, pero ¿y qué pasa cuando o nos da la impresión a nosotros, no sé, que el que tiene que pagar, pongamos que en este caso son los padres, bueno, mayoritariamente es así, pero el padre que le toque, ¿no? Poner porque no está compartiendo la casa con su hijo. ¿Pasa que él considera siempre en la mediación que es mucho lo que le están pidiendo? ¿O la mayoría de los casos, de acuerdo a su sueldo, o en la mayoría de los casos es, sí, perfecto, acuerdo? Porque la impresión que da es que hay conflicto. Quiero digamos, detenerme en un punto. A ver. El hecho de suministrar los alimentos o una cuota alimentaria a los hijos, algunos progenitores lo viven con gusto, con placer, porque forma parte de un deseo. Exacto. ¿Sí? A veces lo que ocurre en los casos judiciales es que ese deseo de ayudar está ausente o no es tanto como la pretensión de la otra parte, ¿sí? Entonces, allí se genera el conflicto, porque si uno piensa, ¿no? Una pareja que acordó convivir, que acordó determinadas pautas para la crianza de los hijos, etcétera, después el divorcio o el cese de la convivencia los pone de cara a una nueva oportunidad de barajar y dar de nuevo, decir, bueno, vamos a reorganizarnos, porque ahora se modificó la situación. Exacto. Y eso, a veces, ese tránsito, que es una crisis de oportunidad de crecimiento de la familia, se convierte en... Y de acuerdo a esto, puede ser también que, sigamos con el mismo ejemplo de la madre y el padre, ¿no? Pero que la madre considere que no es suficiente, pero que la justicia haya dicho que sí, que es lo que tiene que pagar. Bueno, en realidad también acá nos está poniendo en juego que también hay que ver el nivel de vida que le dieron los padres a la familia en su momento, y ese es un elemento antes de la más. Separación. Claro, ese es un elemento más que lo debemos considerar a la hora de la fijación del monto de la cuota alimentaria. Porque se supone que no debe estar afectado en el hijo, por supuesto, eso, claro. Se pretende mantener ahora, porque hay muchísimos mensajes de ustedes del otro lado sobre este tema, ¿eh? Hoy decíamos en el pase que después que lo dije me causó gracia, digo, a lo mejor hoy no es tu situación, pero está bueno saberlo, no porque... Pero todos tenemos algún conocido, porque claro, realmente pasa mucho. Por ahí nos enteramos de los casos más conflictivos y demás, pero hay un montón que acuerdan y más o menos se respeta o hay buen trato. No es lo más usual, pero es muy difícil generalizar en estos casos. Exacto. Tanto cuando hablamos de madres, de padres, hay situaciones que siempre funcionan al revés de la regla, digamos. Exacto. Y es muy importante, Lalo, que intervenga la justicia, como sabemos que interviene, pero que tenga un control permanente, porque si esto no se controla a tiempo, termina de la peor manera con situaciones gravísimas y con... Déjame leer algunos mensajes, porque ahora vamos a hablar también, por supuesto, de cómo funciona eso, una vez que queda fijada la pauta, de cómo debe funcionar este acuerdo, cómo se controla después. Pero hay muchos mensajes de ustedes. Muy buenas noches. Qué tema interesante este que están hablando. No sé si mi experiencia sirve, pero les cuento que yo, abogado mediante, acordé para que lo que corresponde en el pago de cuota alimentaria me sea descontado del sueldo. Así me evito de todos los problemas, además de lo que por fuera yo considero que a mis hijos le corresponde
nos dice este televidente Adrián. Hola, buenas noches. Yo paso cuota alimentaria. La pregunta es, ¿hasta qué fecha tiene el empleador para depositar? Porque a mí me ha pasado, y trabajo en ERSA, que ha habido muchos retrasos y sin quererlo, sin desearlo, termino pagando yo como mal pagador, nos dice Toto. Hola, buenas noches. Mi hija a los 16 años pidió conocer a su padre, ya que siempre él se lo negó. Se hizo el ADN porque hasta eso dudaba y, por supuesto, como yo lo sabía, salió positivo. Le paga cuando y cómo quiere. Hoy tiene 21 años, sigue estudiando y él sigue haciendo lo que quiere. Sí. Pregunto, ¿se le puede pedir en todo caso a algún otro pariente para que se haga cargo económicamente? Aclaro que los abuelos ya no están, pero podría ser algún tío, por ejemplo. Soy Mercedes. Hola, buenas noches. Quiero saber, si han pasado 7, casi 8 años, ¿puedo hacer algo? ¿Vale iniciar un juicio o algún reclamo? Hola, buenas noches. Quiero saber, ¿qué pasa si no tengo dinero para ir a un abogado privado? Soy empleada doméstica y me desespera saber que mis hijos no tienen lo que se merecen solo porque a él se le ocurre no dárselos. Van pasando los meses y no consigo quien me ayuda. ¿Dónde puedo acudir? Insisto, no tengo una moneda. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa con la figura paterna en muchos casos? ¿No se dan cuenta que nosotros también sufrimos? Es como que vas a la justicia y ya te miran de reojo porque siempre la mujer parece tener la razón. Ojo, no estoy negando que sí hay hombres que hacen lo que quieren, que se separan de la mujer y se quieren separar también de los hijos. Pero hablo de los casos excepcionales como el mío, que me hago cargo de todo y fue la mamá la que desapareció. Hola, buenas noches. Hay cosas que ninguna billetera puede pagar. El afecto, el tiempo, la preocupación, que un padre debe y un hijo se merece tener. Apoyo a Lorena como mamá porque me siento identificada, nos dice Negrita. Bueno, gracias a todos. Había un mensaje ahí que decía si hay un tiempo, digamos, de caducidad en el reclamo, si después de 6, 7, 8 años se puede hacer el reclamo igual. ¿Eso siempre y cuando tu hijo sea menor de edad o si ya...? Bueno, la extensión de la cuota alimentaria es, en principio, hasta los 21 años de edad. Sí. Y si el hijo se capacita o estudia, la cuota se extiende hasta los 25 años de edad. Bien. En realidad, la cuota le va a hacer desde el momento que la reclama y puede tener una retroactividad al momento que puede haber intimado por una carta documento o una mediación. Sí. Pero para nuestra ley, si no reclamó, se presume de que no tuvieron necesidades esos niños, entonces no vamos a poder hacer un reclamo con mucha anterioridad. Claro. La única otra posibilidad que nos trae la ley es el reembolso de gastos, pero solo 6 meses para atrás uno va a poder intimar a la otra parte de que le restituya lo que gastó. Bien, fíjate, Lalo, la crisis del transporte, lo que provocó, lo dijeron acá los choferes de UTA, sí, que con este tema de que no cobraban, se les habían atrasado incluso hasta las cuotas alimentarias. Bueno, ahora vamos a hablar de un caso de un televidente ahí que nos consultó sobre eso. Otra televidente hablaba de no tengo un peso, una moneda para pagarme un abogado privado. ¿A dónde puedo acudir? Bueno, tiene la Defensoría Pública, ¿no? Que tiene que asistir gratuitamente a las personas que tienen... Que carecen de recursos. Eso es en tribunales, en defensoría. Pública. Este es un buen dato para el televidente. En primer piso van y piden una audiencia. Y después tienen el consultorio jurídico gratuito y el colegio de abogados también. Sí, pero claro. Sí, en el colegio de abogados el consultorio gratuito. Pero no puede tomarse casos. No, en el colegio, en el ámbito uno no puede tomar casos. Bien, solo un asesoramiento. Bien, en el colegio de abogados pueden ir a asesorarse y en tribunales, en el primer piso, pueden ir a hacer... en defensoría les receptan todos los reclamos y les dan turnos o en su caso derivan abogados de la matrícula para que los representen. ¿Y en tu caso cómo fue, Lorena? ¿Vos? Bueno, yo fui a Defensoría de la Familia y me mandaron a un abogado que si él me aceptaba mi caso, yo tenía que entregar. Él lo aceptó a mi caso. Sí. Él acepta mi caso, pero él también me pide 2.000 pesos que yo le tengo que dar. Yo se los voy a dar porque yo quiero que de una vez por todas él cumpla con lo que le corresponde para mis hijas. Y bueno, el cariño no lo voy a obligar porque él desde ya que no lo quiere hacer. Él no se ocupó nunca de las nenas y yo no lo puedo obligar
Ahora, dos cosas. Ahora vamos a ir en eso, en la cuestión afectiva, pero y por otro lado, lo de los 2.000 pesos. Por si es desinformación o no, para que se entienda. Voy a aclararlo. En realidad, quizás el abogado lo que le pide es por los aportes judiciales que nosotros, cuando iniciamos seguramente yo cualquier no digo proceso, nada, tenemos que claro. abonar por supuesto, esos gastos. Pero claro, también no honorarios. No son honorarios. Esas cosas, bien, claro. Bien, perfecto. Y Lorena, en cuanto que ella está diciendo de que en cuanto al amor que el padre no le brindó, también tenemos que hablar y poner un poco a pensarnos que también deberíamos reclamar daños y perjuicios a aquellos padres que no han cumplido con su obligación que hemos estado hablando todo este tiempo, porque eso genera un daño, y un daño que está presumido, porque cualquier niño tiene derecho a un papá y una mamá, y que su papá y su mamá estén presentes en su vida. Interesante sobre todo esto porque si parece que se naturaliza. Si no te quiere tu papá, como que no hay nada que hacer. No, yo no lo naturalizo, yo siempre... No, pero es interesante la figura que plantea que él nunca jamás le cerré las puertas de mi casa. Claro. Y yo, cuando él decidió irse de mi casa, bueno, está bien porque él no me quiere más a mí, está todo bien. Nadie puede obligar a otra persona a quererte si no lo desea. Pero el tema es que él, el lazo con mis hijas... Lorena, ¿cómo era la relación de él con tus hijas, las que ya estaban crecidas antes de la separación? Linda, mi papá, yo tampoco podía creer cuando él de repente se va y se olvida de mis hijas. Al principio no se había olvidado, pero ya después cuando él tuvo otros hijos... Ese cambio de presencia y de afectividad se le dio cuando ustedes dos no estuvieron más juntos. Claro, cuando nos separamos, cuando él se fue, pero fue cuando él tuvo otra familia, formó otra familia. Tuvo otros hijos y mis hijas ya para siempre la olvidé. En estos 10 años que hacen que ustedes no están juntos, ¿es la primera vez que te planteas la posibilidad, porque me dijiste, ahora voy a comenzar los trámites del divorcio? Sí. Antes no, en este momento no había acuerdo, ¿cómo es? Porque ahora creo que también... No, él sí se quería divorciar y los papeles que yo le mostré al abogado, están hechos los papeles de divorcio, pero es como que todavía no están bien... no sé, como que yo todavía no firmé, no estaba de acuerdo en algunas cosas que se había puesto ahí, pero ahora voy a estar de acuerdo porque yo me quiero separar. ¿Sabe por qué también? Porque él es monotributista, él tiene negocios propios y él me sacó los salarios de mis hijas. Yo voy en diciembre a cobrar los salarios y no tenía nada, solamente de Sofía porque tiene mi apellido. Entonces voy a ANSES, averiguo que por qué, me comunican que porque él es monotributista, entonces yo hago un embargo para tener una cuenta aparte y cobrar los salarios yo. Me lo hacen, los cobro 2 meses en la misma cuenta, en la misma tarjeta. Sí, los salarios son... Y él deja de salario familiar. El salario familiar. Y él deja de pagar el monotributo desde febrero. Y yo no cobro nada desde febrero. Pero si él no paga el monotributo, vos no cobrás el salario. Salario familiar. Hasta el día de hoy no lo cobro. Pero incluso, no solo, y cuando él tenía el monotributo, el salario lo cobraba él. Claro, después yo se lo saqué, porque hice una cuenta aparte, para un embargo, para que yo lo pueda seguir cobrando. Se supone que ahí, digamos, legalmente es así, le corresponde, si el que tiene un trabajo o es monotributista es el padre y el apellido de las chicas es el padre, el salario lo va a cobrar el padre. Está en la buena voluntad del padre, si no está en la casa... No, pero a ver, acá en esto que el ANSES por lo general corta el pago cuando se adeudan monotributos. Acá hay que insistir más como nosotros, como operadores jurídicos, para que ANSES cumpla, porque el suministro de la asignación es una asignación universal y que se extiende a todos los niños o niñas. Entonces acá es un trabajo que el Estado debe entender que es el incumplimiento porque es una prestación que alcanza, es universal para todos y no debe cortarla por el hecho de que no esté pago el monotributo. Bueno, esto me da pie el tema del control también, ¿no? Que es lo que hablábamos recién. ¿Cómo es la cuestión del control en estos casos? ¿Cómo puede... Yo no entiendo el proceso, ¿no? El procedimiento, pero digo, ¿cómo una madre, o existen tantos casos en donde, o un padre que se quedó en la casa con sus chicos, o una madre, termina siempre reclamando que las cuotas no son al día, que hace tantos meses que no. Por allí una de las preguntas decía de que el empleador no depositaba en términos. Bueno, el empleador ahora, luego de la reforma, es solidariamente responsable con el alimentante. Bien. Quiere decir que están los instrumentos. Me parece que acá hay valiosas
Y si no abogada cumple, se le pueden de familia, poner multas. el asesoramiento profesional es muy importante. Se le pueden embargar al empleador. Eso es una opción, decidir que te descuenten de tu sueldo directamente, eso es una opción. Sí, generalmente se acuerda así para justamente darle tranquilidad que todos los meses va a tener depositada la cuota alimentaria. Claro. Ahora yo le quería preguntar, chicas, porque bueno, hay millones de casos como este que yo contaba, que hace un señor que hacía 1 año y medio que no pagaba la cuota, bueno, y hay casos de mucho más. ¿Qué penalidad tiene esa persona, pero sigue sin pagarla? Porque no paga y no paga y no paga. El nuevo código habilita un montón de medidas que en realidad deja librado al prudente arbitrio del juez. Por ejemplo, esto de que se contaba en Rosario, se dictó esta medida de prohibición de salir del país en su momento. Me consta que acá en la ciudad se ha prohibido el ingreso a clubes deportivos. Sí, lo digamos, que sacar la licencia una de persona conducir. saca la licencia de conducir. ¿Puede ir preso? Eso es un delito. El delito de sí. Puede ser, pero es por la vía penal, digamos. Claro. No por la vía de civil o familiar. Una pregunta. Consultando con gente que ha tenido que dar con los tribunales y demás por casos como estos, algunos plantean que es una solución la mediación instalada como instancia previa y otros se quejan de eso. ¿Cuál es la experiencia de ustedes respecto de...? 100% recomendado. Sí. Ajá, se destraban muchos casos que no, y de hecho se evita la judicialización. Claro. La autocomposición de las partes es ideal y más en un tema de familia donde en realidad nosotros somos terceros. Nosotros no conocemos la realidad in situ de la familia, de cómo está estructurada, y menos en una situación de conflicto. Entonces, en realidad... Es una solución más rápida también, en tiempos operativos. De tiempos, de costo económico y de costo psicológico. Porque llevar adelante un proceso de familia también tiene un costo psicológico que no todas las personas en una situación de crisis, digamos... Al mediador, prácticamente, al mediador llega cada parte con su propio abogado, exactamente, digamos, ¿no? Bien. Lalo, a mí me parece importante lo que destacaba, más allá de las formas legales y demás, lo que destacaba Lorena en relación a los lazos afectivos, de cómo en estas cuestiones de conflictos, de crisis, no mezclar las relaciones que uno puede tener con la pareja, como pareja, persona a persona, y los lazos con los hijos, de poder permitir que el otro siga fortaleciendo lazos como padre, sobre todo cuando hay niños chiquitos. Cuando se mezcla eso que dicen, ponen los hijos como rehenes, me parece que ahí se rompe un límite muy fuerte que genera muchísimo más conflicto con el paso del tiempo. Y dolor. Y vos por ahí decías, las víctimas son los hijos. Yo creo que acá es difícil generalizar, pero en el proceso terminan siendo todos víctimas por algún tiempo porque la pasa mal la madre, la pasa mal el padre, la pasa mal los hijos, sin dudas. Claro. Y es muy conflictivo, muy difícil generalizar en estas cuestiones porque cada caso particular tiene una historia puntual. ¿no? Sí, es cierto. Me parece que hablaron de la cuestión afectiva y del trato de los progenitores divorciados o separados. Me parece que hay que dejar bien en claro que el derecho a mantener un trato frecuente y regular, según la Convención de Derechos del Niño, es de los hijos y que son derechos que se llaman derechos bifrontes en su conformación porque son derechos de los hijos y a su vez el progenitor no conviviente tiene derecho a mantener contacto con el hijo. O sea, pero en realidad es un derecho humano esencial del hijo a tener contacto frecuente y regular con los dos progenitores. Claro. Sí, doctor, pero muchas veces en la realidad pasa que o el padre no lo quiere ver o muchas veces algunas madres también le dicen no te dejo ver si no me pasas la cuota, si no sé esto, ponen condiciones. Yo te dejo ver, pero no te vayas de viaje afuera de la ciudad. Invisibilizamos que hay un nuevo sujeto dentro de los procesos que es el niño. El niño que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede estar en juicio contra sus progenitores, quiere decir que podría entablar una acción de alimentos o una acción de régimen de comunicación. De régimen de comunicación porque se abandonó, también hablando de los cambios de nomenclatura, ya no es más régimen de visita. Vieron que en las casas antiguas había una habitación de huésped, que eran las visitas, o sea, los que eran ajenos a la casa se relacionaban ahí, ¿no? se alojaban en ese lugar. Entonces, el huésped es una persona alojada en casa ajena y es la visita. En cambio, el hijo nunca puede ser, o la hija nunca puede ser visita en la casa del progenitor no conviviente. Por eso se llama el deber derecho de adecuada comunicación. A ver, ¿cómo fue, Lorena? En el acuerdo que nosotros tuvimos en el 2014 y ahora en el mes de agosto de este año,
Jamás estuvo, la mediadora jamás me puso, o porque fue un día antes que fue él y después fui yo. Jamás puso que él tenía que visitarla o que él la iba a ir a buscar. Nunca hubo ni siquiera una palabra mínima de eso, solamente la cuota alimentaria de 6.000 pesos. Nada. En la mediación que ustedes Claro, hicieron. ¿A esa mediación no vos con quién fuiste? ¿Vos no yo no fuiste? tenía La abogado, defensoría de haber sido. Las mediaciones, Sí. no sé si es tu caso en concreto, Sí. pero las mediaciones tienen un objeto. Nosotros cuando pedimos una mediación pedimos o por alimentos o por régimen de comunicación, puede ser por todo Claro. o puede ser por uno. Tal vez en el caso puntual tuyo Sí. se pidió solamente por la eso. cuota alimentaria. Pero yo no sé si... Pero en el caso entiendo que de lo de ella ella habla fue de en una defensoría, mediación no o que fue una audiencia de mediación. defensoría. Entiendo que fue en Ah. defensoría, por lo que habías dicho Claro. anteriormente, no sé si... Eso es defensoría. Eso fue en el Cuando primer yo piso de fui, tribunales. Claro, cuando yo fui Bien. a pedir el día de citación, yo pedí porque mis hijas puedan ver a su papá para... también si ellas lo quieren, porque ellas ya son grandes, mi hija más chiquita tiene 10 años, yo no la puedo obligar. Pero al papá tampoco, como ya les dije hoy, pero lo pedí también, pero nunca no estuvo eso designado ahí. Lalo, a yo ver, quería sí. saber si alguien me puede explicar qué es el registro de deudores alimentarios morosos. A ver. Digamos, ¿hay un lugar donde uno puede denunciar a la persona que no le pagan la cuota alimentaria? Sí. ¿Existe ese registro, Sí, María? Sí, existe el registro de Verás, deudores. Para ser candidato Es el Se verás de los registra deudores. con orden judicial, digamos. ¿Cómo es? Se inscribe con Con una orden. orden judicial ante el incumplimiento de la Hay un prestación periodo de alimentaria. tantas cuotas. Sí, 2 cuotas o no sucesivas, pero tiene que haber salteadas, impagas cuotas para poder inscribir o anotar en ese A registro de partir deudores. de ese registro se toma como fuente de ese registro para acciones como, por ejemplo, no dejar entrar a alguien a como los casos que No, no, es poníamos. otra ¿O de eso- las medidas o que eso? se pueden tomar. Es Es otra una parte. más. Bien, Es otra parte. Esas lo que- medidas son órdenes judiciales. Esas son Exactamente. órdenes judiciales estrictamente. Hay Y a eso que- se llaman medidas razonables tendientes al cumplimiento de la prestación alimentaria. Bien. Entonces, como se estuvo explicando, el juez va definiendo cuáles medidas son efectivas para el caso concreto. ¿Cómo le llega a un padre o madre que no está cumpliendo con la cuota alimentaria, digamos, el aviso o la insistencia de la justicia? Le mandan una carta con una intimación al pago. Si no cumple en el plazo que le está otorgando el juzgado, que por lo general antes con la ley vieja eran 5 días, hoy son 3, Sí. porque también hay que hablar que no solo nosotros reformamos el Código Civil, sino que tenemos una ley de procesos de familia, Sí. cual busca una agilidad en el trámite, porque el Estado, si no, se tendría que subrogar en el pago de todas esas prestaciones alimentarias que están incumplidas. Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado es garante del cumplimiento de las necesidades de todos los niños Sí. que habitan en nuestro Y territorio. hablando... cuanto- Sí, Ana, sí, No, en adelante. cuanto al sexo, yo saqué un número en Buenos Aires, por ejemplo, en este registro hay 5.426 deudores que son varones. El 1%, porque vos dijiste mujeres y no somos incumplidoras. No queremos Que queremos el 1% generalizar. son Ya mujeres. sabemos que sí, pero para no ¿Te generalizar. puedo dar una estadística Sí, policial? ahí vamos, Victoria, sí. Porque hago la parte policial y judicial. A ver, sí. También tengo novedades de divorcio entre abogados, entre jueces. Pero vamos No, eso no. Hoy esos trapitos no los vamos a sacar. tema. No, también, pero forman parte de la sociedad. No, bueno, sí. ¿Cuál es el sector que por lo menos tiene una alta incidencia de divorcios y que hay cuotas alimentarias que se están afrontando, afortunadamente con la intervención de la justicia, con Sí. pagos directos porque son trabajadores en blanco? En la policía. En la policía en la actividad hay 10.400 uniformados. ¿Y sabés cuántas cuotas alimentarias están ordenadas por la justicia? De esos 2.400 uniformados. el 20%. El un 20% poco más o menos. O sea, sabemos que en la policía hay un estilo bastante duro, machista. Sí. Muchos policías antiguos creían que tener 2 o 3 mujeres era algo normal. Ujú. Bueno, están afrontando esta realidad y están muy mal económicamente porque se le hace muy complicado con los magros sueldos que tienen Claro. poder afrontar las dos realidades. Pero es uno de los sectores que más altos hay en la sociedad de divorcios, la fuerza policial. Claro. 2.400 cuotas alimentarias. Hoy, pregunté el dato en la policía y es un tema que ellos tratan de buscar una solución. Ese dato del 20% es de cuotas alimentarias, lo cual los divorcios a lo mejor pueden ser más, porque en realidad... No, Bueno, dentro de la en policía. realidad No, y en separaciones son, porque Sí, claro. rompieron el vínculo de alguna manera, Puede que no sea por pueden divorcio. haber estado casados o pueden haber pueden- Y convivido. es más, de puede haber un número que no esté registrado ahí porque no le están reteniendo directamente la Claro, cuota alimentaria. también, es cierto. Gente, y ahora vamos a hablar, tenemos que convertir perdón, pausa o mensajes. Mensajes. Pero, hablando de garante, porque María, vos dijiste a garantes y me hizo acordar lo que leí sobre los abuelos.
¿no? Porque ahí los abuelos, hay un tema con eso. Lorena, yo no sé si vos lo sabías. Sí, sí, sé, pero no, yo no, en mi caso no lo quiero hacer porque el papá de mi marido, de mi ex marido ya murió. Bien, pero la ley establece hoy que los padres del progenitor que no está cumpliendo terminan siendo los garantes. Ya lo vamos a explicar bien, pero antes mensaje de ustedes. Muchísimos, Lalo. Buenas noches. Sería interesante que los letrados y el camarista puedan dar conocimiento de la figura del abogado del niño y en qué estado se encuentra nuestra provincia. Muchas gracias por hablar de estos temas. Soy Andrea y los miro siempre. Buenas noches. Una consulta. Mi sobrina tiene un nene de casi 3 años, siempre peleando para que el padre le pague aunque sea lo mínimo de la cuota alimentaria. Hoy fue a cobrar y solamente había depositado la mitad. ¿Qué se puede hacer? Ella tiene abogada, mi sobrina solamente hace changas y la mayor parte de lo que cobra se lo lleva a la abogada, pero parece como que no le terminan de dar la solución. Soy Beatriz. Hola, soy María. Yo veo que siempre son culpables los hombres que trabajan todo el día, pero digan también que hay mujeres que no trabajan, que cobran los planes, que cobran lo que le pasamos y que encima se dedican a dejarnos mal delante de nuestros hijos. Eso también hay que decirlo. Hola, buenas noches. Soy Daniela de San Agustín. Hace 3 años me separé, tengo 2 hijos. Nunca el padre me pasó nada. Pagaba abogados, me decían que no correspondía que me pasaran, que yo me gastaba la plata. Uno ya tiene 18, el otro va a cumplir 16. ¿Estoy a tiempo de hacer algún reclamo judicial? Buenas noches, yo quiero preguntar por qué a mi mamá, que es pensionada, le descuentan cuota alimentaria por su nieta que nunca vio. Mi hermano tiene 2 trabajos, pero dijo que no tenía plata y la justicia decidió que sea mi mamá, es decir, la abuela, la que termine pagando. Hola, buenas noches. Conocemos a Lorena y podemos dar fe de su don de buena gente. Es muy luchadora y no merece que la traten así como la trata su ex, dice Mariano. Hola, buenas noches, soy Esteban, estoy desocupado, separado, mi ex trabaja, le juro que quiero pagar, pero no puedo. Hola, buenas noches, soy divorciado, tengo un sueldo básico, me descuentan un 27%. Mientras que la madre tiene trabajo y se quedó además con la vivienda. ¿Está bien que tenga que pagar esa cantidad? Nos dice Oscar. Hola, buenas noches. Yo, teniendo negativa del padre de pagar la cuota, hoy decidí embargarle la cuota a los abuelos, un 10% a cada uno. La verdad es triste, es doloroso, yo los quiero, pero siento que si el derecho no lo paga su hijo, entonces tendrán que pagarlos ellos. Hola, buenas noches. Soy Ángel. Creo que el problema son, entre comillas, las mujeres nuevas. Cuando un padre se hace de nueva familia y estas lo llevan de las pestañas, terminan desconociendo hasta sus propios hijos. Siempre es culpa nuestra. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro. Ahí se arma el lío, ahí se arma el lío. Totalmente de acuerdo, Ana. Siempre que hay ahí yo quería contestar una de las preguntas sobre el tema del abogado del niño. Estamos trabajando justamente con las doctoras, con distintos institutos del Colegio de Abogados, con los vocales de la Sala Civil y del Superior Tribunal de Justicia, porque está previsto la figura en la ley 26061, que es una ley del año 2005, en el artículo 27, y nosotros en el artículo 20 de la nueva ley procesal de familia también la tenemos prevista. Bien. Y la vamos a reglamentar, si Dios quiere, en breve, que es una garantía mínima procesal para los niños cuando tienen conflicto de intereses con sus representantes o con sus progenitores, según la corriente mayoritaria. Perfecto. Le quería consultar al doctor, ¿es un poco injusto que un abuelo que cobre 12.000, 13.000 pesos tenga que confrontar con el 10%? Me lo dejás para después de la pausa, doctor. Me lo dejás para después de la pausa. Que se haga cargo de las macanas de no. Pero dejémoslo ahí. Está bien, pero lo consultábamos recién. Sí, son muchos casos. Antes de leer los mensajes, justo estábamos diciendo eso. Hoy los padres del progenitor que no está cumpliendo son los garantes. No son los garantes, son obligados subsidiarios al pago. Obligados subsidiarios. Obligados subsidiarios. Los abuelos no son padres 2 veces. Claro.
¿Y no es una opción ir contra los abuelos? Uno puede acumular la acción en contra de los abuelos ante el incumplimiento del padre. Bien. Pero nunca la cuota va a ser en la misma magnitud Claro, que un bien. padre. Ahora lo vamos a aclarar después de la pausa. Está muy interesante este debate, hay mucho para conocer. Estamos desasnándonos muchísimo y también vamos a hablar de qué pasa en los divorcios, aparte de la cuota alimentaria, cuando los hijos son tomados, como decíamos recién con Seba, como rehenes en estos regímenes de visitas que ya no se llaman así. Perdón que no me graben todavía los términos nuevos, pero que los vamos aclarando de a poco. Pausa breve, ya venimos. Con Edu. Bueno, acá estamos. Bueno, primero vamos a aclarar un poquito lo que estábamos hablando de los abogados, porque hubo muchos mensajes en relación a eso. Y Lorena recién decía, yo nunca lo consideré como opción. Es una opción directamente, ¿no? Los abuelos. Los abuelos. Abogados, dijiste. Los abogados, perdón, los abuelos. Hubo un par de mensajes contra los abogados. Claro, por eso. Perdón. Yo por ahí decía que es uno de los procesos que son difíciles o complicados porque hay dos partes generalmente, una que está en el ocaso de su vida o en el final de su vida, muchas veces depende de la edad, bueno, hay abuelos y abuelas jóvenes también. Sí. Y otro, un niño o un adolescente que es una persona que está en pleno desarrollo y que no tiene la madurez suficiente como para proveerse sus propios recursos. Entonces, el conflicto axiológico, el conflicto de valores allí es bastante tenso, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, lo que dice la doctora, hay una subsidiariedad que trae el Código Civil y Comercial, pero se entiende que es una subsidiariedad atenuada en el sentido de que del otro lado hay una necesidad alimentaria que, como bien dijo la doctora, no se trata de pagar una cuota alimentaria reemplazando la que hubiese correspondido el progenitor, pero sí hay un valor, y creo que esto de los valores es importante remarcarlo, que es un valor solidaridad que está presente dentro de la familia. ¿Cómo se establece para un abuelo ese valor? Bueno, nosotros tenemos un sistema donde los jueces y la jueza, la magistratura, valora la prueba conforme lo que se denomina la sana crítica. ¿Sí? No hay una prueba tasada, no quiere decir que la sana crítica quiere decir que el sistema confía en la prudencia, en la mesura, en el buen juicio de la magistratura. Bien. ¿Con esto qué le quiero decir? Que depende de cada juez cómo valora la prueba. Y obviamente que hay criterios jurisprudenciales. Y también en estos procesos hay principios, y uno de los principios es el del interés superior del niño, que es la máxima satisfacción simultánea de derechos. Quiere decir que la magistratura tiene que contemplar ese interés superior del niño y valorar la prueba de acuerdo a su sana crítica, que también, bueno, son cuestiones técnicas que por ahí sí las abogadas a lo mejor me siguen, y no sé si serán muy accesibles para el público, pero son digamos, por decirlo, dependerá también de los ingresos de esa persona, de la calidad de vida, de los indicios. ¿Cómo es en la práctica cuando se llega a esa instancia? Un abuelo o abuela... Eso quería consultarlo al doctor, porque me dice acá un integrante de la Federación de Jubilados de la provincia, de la Federación de Jubilados y Provinciales, que se han enterado por el mismo embargo sin ninguna notificación. ¿Son notificados los abuelos? abuelos? En el caso de que se solicite por medida cautelar, o sea, una pero tiene que avisar al petición abuelo, no se puede enterar que les cuentan a través de la caja de jubilaciones. Pero después lo van a notificar. Es muy desagradable que se entere que le están sacando. Pero es un proceso exactamente previsto y es así el trámite. Es así el trámite. Y además, de todas maneras, después va a tener que ser citado a mediación junto con él. Como decía el doctor, el interés superior es el del niño. Claro. Entonces la justicia va sobre pero los un fondos. abuelo que cobra pero 12.000 pesos. Pero es que hay un niño, digamos. Claro, hay un niño. Pero hay un abuelo que cobra 12.000 pesos. Bueno, Y lo deja en indigencia. Por eso decía que es un conflicto... Pero hay un niño que necesita Pero comer, Javier. me están diciendo que no los notifican, se lo sacan de una. No, porque es una medida Lo cautelar. van a No es la única notificar. forma de accionar. No es la única. Puede pasar. Ese abuelo tendría que hablar con su hijo. Vos formulaste la pregunta, pero no se ha respondido. Sí. Teniendo en cuenta que hay un interés superior del niño, ¿corresponde que sea la madre quien decide accionar o no contra los abuelos? ¿O la justicia podría decidir, bueno, en protección de este niño corresponde que...?
de oficio ¿Sería de se oficio disponga eso? un embargo a la abuela. No se podría. Muy No, difícil. María, ¿cómo sería? Como poder. Como poder sí se puede, Pero no es el juez de oficio y el juez tiene tiene poderes, todas sí, las facultades, más en esta ley de procesos nuevos, pero en la práctica creo que no sé, no No he conoces visto, casos, no he visto al menos. ningún No. caso. Claro. Pero sí, en realidad le tendría que comunicar al defensor o al representante promiscuo de los niños y él tendría la acción para instarla. Hay ¿Cómo se una actualiza? particularidad en esa acción. A ver, última ¿Cómo preguntita se- de esto y sí. Ajá, ¿cómo se actualiza la cuota esta alimentaria con esta inflación? En Porque realidad tiene siempre, cláusula que prevé. siempre vamos atrás en ese sentido, lamentablemente, porque nunca se puede encontrar una solución que cumpla o que cubra el 100% de las necesidades de los chicos. En un primer momento la cuota alimentaria no se actualizaba, Claro. ya hace muchos años. Después se fueron pautando parámetros de actualización anuales, por ejemplo, un 20% anual. Después, llegar al año era muy complicado, entonces se empezaron a establecer como parámetros semestrales. Claro. Entonces, lo que era un 20% anual se pactaba a un 10 o a un 15% semestral. Sí. Y en realidad siempre, ahora se toma uno de los valores que mayor referencia tiene es el salario mínimo vital y móvil. Claro. Que imagino, Victoria, también en este caso, cuando hablamos de actualización, nosotros en este país cuando decimos actualización, hablamos de inflación. Sí, Pero acá sí. tiene que ver también, me imagino yo, con a medida que el niño va creciendo, las Que de diferentes hecho, necesidades. las edades del deben chico iniciar. presupone hijo chico, cuota chica en principio, Claro. Sí. hijo grande, cuota grande. Hay actualización la por todos lados en este socialización, país, al sí. menos, ¿no? Porque el chico Y va ahí creciendo se y debe además- iniciar un juicio Yo posterior. quería aclararle por ahí sobre la pregunta. Una de las legitimadas activas, o uno de los legitimados activos, es el progenitor. Pero, como dije antes, el hijo, o sea, el niño o el adolescente, si cuenta con edad y grado de madurez suficiente, puede actuar por sí. Porque el derecho alimentario es del hijo. Claro. El progenitor sería el representante que, valga la redundancia, actúa en nombre de otra persona, ¿no? Entonces, pero me parece que esto es uno de los avances que los hijos también Claro. tienen, que por allí las rispideces no son tantas con los hijos, son conflictos que a lo mejor se pueden solucionar de forma... Lo que quiere decir el sí. doctor es que en este avance de legislación el niño también puede instar la acción solo, puede partir ir de a qué un edad? abogado, ya que Bien. hablamos del abogado del niño, Sí. y puede contratar y pedir que le cumpla con la Eso que función. dice Mariana es grandecito, importante, sí. ¿no? ¿A partir de qué edad se puede eso, el niño? No, a ver, como decía el doctor, desde que tiene grado y madurez suficiente. Eso se evalúa en lo caso tenemos concreto que cada evaluar el chico. caso. Claro. Sí, o sea, el código establece la 6 categoría de adolescente a los 13 años. ¿sí? Bien. Y Ahí se tiene presume. discernimiento para los actos lícitos a los 13 años o antes para aquellos actos que son autorizados por la ley. Bien. Y uno de esos actos es estar en juicio contra sus progenitores por algún derecho propio. Claro. Sí, que allí puede tener patrocinio letrado. Bueno, y otro de los aspectos de este conflicto, La bueno, gente no es entiende un conflicto que- separarse siempre, pero cuando los divorcios o las separaciones son conflictivas, a veces sucede también esta cuestión de tomar a los hijos como trofeos o como rehenes o como botín de guerra para rispideces que existen entre esa pareja que se divorció o que se está por divorciar y en donde ahí sí creo efectivamente, digamos, la víctima es sin ningún lugar a dudas el hijo. Digo, no estamos hablando de cuando los hijos no quieren ver a los padres o los padres no quieren ver a los hijos, sino cuando justamente estos chicos son rehenes de actitudes manipuladoras, digamos, de sus progenitores, cualquiera de los dos sea, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora. Mirá el informe. El drama de las separaciones y divorcios de parejas con hijos no solo trae muchas veces aparejado el problema de la cuota alimentaria como conflicto. En ocasiones, si uno de los padres entiende que la separación no fue justa para él, con demasiada frecuencia el arma de venganza suelen ser los hijos. Niños rehenes, cosificados como botines de guerra o monedas de cambio entre dos adultos que no ponen punto final a su relación de pareja. Si bien la tendencia actualmente se inclina de a poco hacia
a las separaciones de común acuerdo, este aspecto del conflicto en los divorcios sigue siendo más habitual de lo deseado. Los hijos como rehenes. Este ejercicio abusivo de la tenencia, afirman los especialistas, construye una relación en la cual, paradójicamente, el mayor castigo es al propio niño o niña. Pero, ¿qué dice la legislación en nuestro país sobre esta problemática y qué establecen los derechos del niño? Los aspectos psicológicos son, para muchos especialistas, el principal punto a tener en cuenta. Aseguran que de esta manera convierten al niño en el protagonista del problema cuando el conflicto es entre los adultos y por cuestiones siempre ajenas a los hijos. Ahora bien, ¿con qué leyes cuenta hoy el progenitor impedido de ver a sus hijos? ¿Cómo puede demostrar esta situación ante la justicia y qué herramientas tiene un juez para actuar? Este tipo de litigios inunda de causas los tribunales de familia. Pero, más allá del conflicto entre los adultos, ¿quiénes escuchan garantizar la opinión y el deseo de los niños? Hoy, en El Ventilador, divorcio. Los hijos como trofeo. Bueno, antes de meternos en los casos que hay, qué dice la ley y demás, me interesa preguntarte, Lorena, porque vos desde que arrancamos el programa en realidad nos estás remarcando que Sí. tu caso ha sido al revés. Vos Ojalá yo hubiera podido recibir que él me diga vengo a buscar las nenas para llevarla a pasear o para estar un día con ella, porque nunca. no sucedió. No, él no se ocupó nunca de sus hijas, no estuvo en una colación, no estuvo como ya le dije hoy, en nada, ni siquiera cuando la tengo que llevar al médico, nunca una llamada para decir las nenas comieron, están bien. Nada, nada de nada. Lorena, ¿eso fue siempre o fue a partir de, como decía una de las No, televidentes, después desde que que cuando tuvo otra él se otra fue de mujer? mi casa, bueno, nos separamos, se fue, estaba todo perfecto, él venía a ver las nenas, todo, me traía dinero, todo. Cuando él ya formó una familia, él se había ido por otra mujer, pero cuando tuvo hijos, él de Ahí mis hijas cambió. se olvidó para siempre. Vos sos consciente de que el cambio fue en ese Sí, momento. él cuando tuvo sus otros hijos, es como que ya mis hijas no eran. Lorena, ¿La casa era de usted o de él, o de los dos? De los dos. La Él casa... se retiró. Él hizo abandono le dejó de la hogar. casa. Claro, él hizo abandono de hogar. Ahora, cuando él hizo el pedido del divorcio, la casa nos deja a mis hijas, se las deja. Claro, claro. Y, Lorena, ¿cómo? Porque vos tenés 5 hijas, ¿no? Sí. Hoy, de todas viven con vos en este momento. Mi hija mayor no, ya tiene una familia, viven. sí, Bueno, 22 4 años. al menos viven con vos Sí, hoy. Mayra también vive conmigo, mis otras 4 hijas. Tus otras 4. ¿Cómo haces para económicamente hoy? Para sola, sin ayuda de ningún tipo. Y yo siempre trabajé, siempre algo, no tengo un trabajo fijo, tengo trabajo de limpieza, que me llaman, que a veces tengo mi familia enfrente, también mi papá y mi mamá, que gracias a Dios lo estuve enfrente porque... ¿Te han podido ayudar en cuidados? En o cuidado y todo para que yo pueda trabajar, porque cuando él se fue, ya eran chiquitos, yo no podía. Lalo, Sí, Javi. sabiendo que usted tiene esa relación que no se va a reconstruir, ¿usted desea seguir teniendo el apellido de su expareja en las chicas, No, los acabo chicos? de decir que en mis hijas. Sí, en sus hijos, porque tiene, creo, el derecho de cambiarlo. No, pero las nenas. Eso lo deciden ellas, Claro, yo no puedo. claro. Decirle a mi hija, sácate el apellido de su papá, yo Es no la puedo. identidad de ella. Es su Está bien, pero identidad. si él no merece que lleve el apellido, Y bueno, eso lo van a decir ellas. Aparte yo vengo luchando porque Sofía tenga el apellido de su papá. Claro, porque ¿Entiende? ella todo el tiempo estaba recalcando que la hija más chica no tiene el tiene reconocimiento. apellido. No, claro. Entonces, Yo no puedo hacer eso porque él es su papá. es la identidad. ¿Fueron Está bien. afectadas directamente o vos notás que alguna de ellas hayan sido Sí, afectadas directamente por y mi hija más chiquita. la más chiquita? Ella en la Sí, porque escuela... encima tiene la diferencia del apellido con las otras hermanas. Claro, ella Entonces tiene están esas problemas en su escuela, Sí. ella siempre con sus amiguitas, yo escucho sus charlas y está hablando de... Pronto voy a hacer Díaz, Cabaña Díaz, dice ella, Claro. charlando. Pobrecita, la espera. Ahora ella también tiene un problema en su vista, que gracias a Dios ya le puede hacer los anteojos, pero eso él tampoco se ocupó porque yo le pedí ayuda por los anteojos para Sofía y no me las dio. Lorena, vos evidentemente por lo que contás, vos seguís en contacto permanente con él hoy, digo, Porque habitual. él tiene un teléfono, y sí, hace poco lo vi en el juzgado. ¿Vos esperás? Aparte yo cuando lo llamo él me agrede también, he decidido ya no llamarlo más porque él me dice Siempre cosas feas. ¿Estás dispuesta, a pesar de estos 10 años que han pasado así, o los que sean, pero digo, a
a recomponer esta relación? ¿Tu lucha es por recomponer la relación de sus padres con sus hijas? ¿Considerás que vale la pena hoy o quizá hay algo que está perdido? Más allá de lo económico, como cuando vine, Seguro. A mí lo que me duele es que, porque en las Navidad, en el Día del Padre, ellos no tuvieron para decirle un feliz día a papá, más allá que le dieran a mi papá feliz día, pero él es mi papá. ¿Y te preguntan por él, Lorena? ¿Te preguntan por él? Y bueno, ahora la más chiquita me pregunta por él, porque mi otras nenas ya es como que 22 años, 20, es como que... Ya no. Y no vivieron sin su papá. ¿Fue duro porque vos dijiste que tenían buena relación con el padre y de repente el ellas, padre... claro, ellas sufrieron cuando el papá grandes. se fue, por supuesto que sí. 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 Y que cuando la más chica te pregunta por su papá o te dice pronto voy a hacer días y demás, ¿por qué? ¿Qué charlas tiene con vos? ¿O qué? No, con sus amiguitas, yo con sus primas y ella charla y yo como estoy ahí, escucho lo que ella dice. Y sí, ella ha de decir por qué mis hermanas son días y aparte en la escuela, cuando la han nombrado ella. Claro. Pero yo imagino no, porque cinco hijas, madre sola, sin la presencia de los padres del padre desde hace muchos años, económicamente tiene que ser muy difícil. Sí, muy difícil. Sobre todo que no paga el monotributo y no te pagan el salario. Sobre todo que, ¿sabe por qué yo tomé esta decisión? Porque él como persona le hubiera dicho, voy a pagar el monotributo para que ella pueda seguir cobrando los salarios para sus hijas, porque son sus hijas. Y no lo hace, y él sabe que con eso causa daño. Lorena, ¿Entiendes? ¿y considerás que legalmente accionaste con todo lo que podías o tuviste un poco de piedad hasta ahora? He tenido un poco de piedad con él, sí, porque tendría que haber sido mucho antes. ¿Y por qué pensás que no lo hiciste antes? Que llevas tantos años esperando por ahí algo de él que hasta ahora no ha sucedido. No, como pareja yo no espero nada. No como padre. Como papá lo espero. Yo quisiera que él reaccione y que diga y que ese lazo de un padre y un hijo es para toda la vida. Nada más que eso. Y que vea las necesidades que tienen mis hijas, porque nosotros hemos pasado, gracias a Dios, como le dije hoy, lo tuve a mi papá enfrente y he tenido mi familia que... Hubo mensajes ahí de un televidente también, que hacían referencia a vos. Pero a veces ella no ha tenido... y para comer en la mesa. O cuando empezaron ahora en marzo las clases no tenían zapatillas mis hijas. Y a él no le compra una goma, un lápiz, aunque sea decir, vengo a traerte esto porque no tengo más. Sería algo, nos llenaría el alma a mí y a mis hijas, pero a él ni eso, nada, nada. Es difícil, ¿no? Eso es otra cuestión que me parece que debemos remarcar de los conflictos de familia. Yo la estoy mirando desde hoy, está sentada al lado mío, y veo que ella tiene un brillo en los ojos, una tristeza, y también, digamos, la tristeza, la amargura, las distintas pasiones que juegan en los procesos de familia, que bueno, que requieren también de un abordaje y de un especial tratamiento. Seguro. Tanto desde el lado de la magistratura como de los funcionarios y funcionarias, y de los abogados y de las abogadas. Me parece que eso también es un tema... Además, ¿cómo es posible que la justicia no actúe y haga algo con esta situación? De oficio, decís vos, Ana. No sé, algo, porque no es posible que lo que le está pasando... A ver, digo, cada persona por allí tiene sus tiempos y sus decisiones, que serán buenas o malas para cada uno, y ella misma, digamos, relató que tuvo una paciencia determinada y que considera que no utilizó todas las herramientas legales que puede, ¿no? Claro. Porque estaba diciendo que, bueno, me parece que ahí está. Que tuvo un poco de piedad, dijo. Que dijo ella que entonces desde ella hay un compás de espera que son subjetivos, son personales. Para ustedes los abogados, ¿no? Para los letrados, me imagino, ¿cómo es ese límite? Perdón, doctor, perdóneme, yo hago la parte penal, civil hago muy poco como periodista. Sí. Usted, un fiscal de oficio, ¿no puede intervenir para mañana mismo agilizar los trámites que le faltan a ella y tenga todo el derecho ese señor que es un cobarde como es? No, digamos, yo no podría porque digamos, el juez es una persona que tiene que permanecer imparcial. Acá hace falta una demanda judicial formal. Yo ya la hice. Que ella la hizo, bueno, yo no voy a digamos, abordar el caso de ella, voy a abordar el caso porque no lo conozco y aparte no correspondería porque está ella que mejor que nadie puede explicar y tiene un profesional, etcétera.
Lo que digo que no, las herramientas de oficio que hacían referencia es cuando supone un proceso en marcha, que son medidas para asegurar la eficacia de esas decisiones que tome la justicia. Bien, ¿se entiende? De todas maneras, Además, no solo sí. el caso de Lorena, millones de casos que han hecho las demandas o no sé cómo se llaman, y no cobran, no es el caso de Lorena, hay muchísimas madres que cada no... caso es, ahí es cuando no los letrados dicen cada caso es un mundo, y además también imagino que debe tener que ver con el espíritu con que llega cada progenitor. Algunos además, llegan un poco más decididos a consultar a un abogado, a decir, vamos por todo, decime qué es todo lo que hay para hacer y vamos con todo. Y hay otros espíritus, como los del caso presente de Lorena, en donde es... Pero a lo mejor por Y desconocimiento, además también hay Lalo. una realidad que Bueno. no exonera lo que estamos hablando, Sí. pero es una realidad. Sí. Y es que en los tiempos de crisis, la familia, crisis económica como la que estamos viviendo, Sí. la familia sufre muchas consecuencias, desde cuestiones de violencia, Bien, sí. por los conflictos que Seguro. se dan, los divorcios, las separaciones, la falta de cumplimiento, las cuotas alimentarias, todo lo que estamos dando. Y el servicio de justicia se recarga, digamos. Entonces, la verdad que hay 4 juezas, que son las 4 especialistas en derecho de familia, y que están también colapsadas con su trabajo, haciendo lo que pueden en la mejor, o sea, ¿Eso con la mejor siempre es así? predisposición. ¿Siempre ha sido así o hay Siempre momentos ha sido y así, momentos? pero hay momentos. En el 2001, con el Corralito, fue un momento de mucha crisis. Claro. En este momento estamos evidenciando de nuevo esta De nuevo lo situación. mismo. Claro, lo que pasa Entonces, a ver, no exonera en absoluto, aclaro, por eso partí diciendo eso, pero hay una realidad, Sí. Tribunales está colapsado. Ujú. Y entonces... Momentos como estos, de crisis actual, de crisis, socioeconómicos, porque- ustedes lo porque eso evidencian en... Pero por supuesto que sí, porque la familia es un tambor de resonancia de los conflictos. Claro. Porque uno vive mal, cuando vive mal, con el que está al lado es con el que tiene la situación de conflicto. Claro. Entonces, para nosotros, este tipo de situación o de momentos se evidencia como con una gravedad diferente. O sea, nosotros lo vemos del lado de la familia, pero es así. Entonces, está colapsado. Por eso la importancia que vos comentabas, que el señor preguntaba al principio, del tema de la mediación. Sí. Es una herramienta fundamental, porque en un momento de cantidades de conflictos, eso habilita a una solución Y descongestiona. más rápido, descongestiona tribunales para casos que en Claro. realidad meritan. Sí, es muy ágil. Realmente que es cuestión Pero de es una días medida que de puede la que se resolver. conoce, Sí, digamos, sí. en la ciudadanía, la conocemos y la usamos todo lo que necesitamos. Es que es obligatoria, Es en nuestro obligatoria. caso es obligación, la mediación es obligatoria, Previo, preferencial. previo. Bien, Paso es el previo, paso- previo al juicio. Está bien, pero digo, ¿se suele llegar ahí y quedar en la mediación y ahí Sí, sí? sí, ¿O se es el soluciona. menos? son los Después se menos? presenta justa- un convenio para homologar ante el juez, pero ahí Justamente termina. en nuestra, Y en las nuestra partes- rama es donde más se utiliza la mediación Claro. y donde más se llega a una resolución. En lo Y familiar. además en lo porque las familiar. partes son las que componen su conflicto, entonces obtienen mejores soluciones. Claro. Lo que pasa es que yo también me pienso, ¿no? Cuando hablamos de lo familiar y cuando hablamos de que este tipo de conflictos nace a partir de divorcios, y hablamos de divorcios, todo por deducción estamos hablando de pareja. Si hablamos de pareja, estamos hablando de sentimientos. Si hablamos de sentimientos, estamos hablando de seres humanos. No es tan fácil. Ojalá, por supuesto, todos tuviésemos o tuvieran la capacidad de sabiduría o Y de es, ser. Lalo, y es mucho más fácil una resolución de un divorcio, de una separación, de un conflicto de este tipo cuando no hay hijos de por cuando no medio. hay- Claro. Pero Me parece que por está ahí hay bueno 2 o eso. 3 bienes y es casi una... Por supuesto Me que... parece Sí, que Mariano. está bueno eso de que haya alguien que se supone imparcial, que se supone con buena voluntad para los dos, que pueda, digamos, como que bajar a tierra lo que son las discusiones, producto de tanto dolor como generan en Claro. general las separaciones. ¿Como quién? O sea, Decirlo. una separación genera mucho dolor y a veces ese dolor, para bancártelo, lo convertís en bronca Sí. a la otra parte. Y me causó gracia lo que dijo la doctora de que en la mediación ellos encuentran su solución y en general es mejor que dejársela a cargo de jueces y abogados. Claro. Charlando, digamos. Está en- bueno. Está bien. Pero, A ver, a pero ver, es que la intención tampoco hay que está bueno. pensar que... claro. Lo que se intenta, a ver, la responsabilidad de los progenitores, Tal cual. el servicio de justicia, la mediación o terceros, yo voy a repetir algo que es muy trillado, pero todos y todas tenemos que saber que los abogados pasan, los jueces pasan, las abogadas pasan, y lo que queda, como muy bien lo apuntó ella, el padre, la relación o la no relación, o la bronca o lo que sea, esa es la familia y lo que más se tiene que preservar en el sentido de todos. Entonces, no reemplazar por allí funciones. Claro. La responsabilidad es de los progenitores y es de la familia. Entonces,
el Poder Judicial interviene o la mediación interviene cuando hay una disfunción familiar, Seguro. Entonces, devolver la responsabilidad y que esa familia comience a funcionar en otra situación de hecho, puede ser separados, etcétera, y puede existir, como de hecho lo apuntó acá el señor, que existen parejas que son ex y que se llevan muy bien, por supuesto, sí. y que no tienen ningún conflicto, y que pueden tramitar ese duelo, ese divorcio, porque también hay que apuntar que el divorcio es una de las situaciones que causa mayor estrés y mayor amargura en el proyecto de vida de cada persona. O sea, es como una puñalada en el corazón de cada ser, como la muerte de un familiar, como quedar desocupado, etc. Para cuando de forma privada no se puede afrontar, porque imagino que la parte psicológica es muy importante en estos procesos, desde la justicia, desde lo público, digamos, ¿qué tipo de apoyo o de qué manera está eso previsto? A mí me gustaría también decirles que cuando se abordan los conflictos en el juzgado de familia, los jueces son autocompositivos, terapéuticos, cuentan con equipos técnicos, en los cuales estos equipos son multidisciplinarios y vemos desde las distintas perspectivas o de las distintas ciencias para abordar de manera integral el conflicto. Y nosotros siempre buscamos la resolución, la pacificación y no que se incremente el conflicto. Entonces, ese es nuestro primer punto de partida para poder trabajar desde cualquier lugar que nos toque, porque podemos ser abogadas de niños, podemos ser abogados de grandes, de abuelos, pero siempre pensamos que son una familia y que esa familia van a ser para siempre. Claro. Lorena, ¿te sentiste contenida desde ese lugar? Digamos, ¿tuviste algún tipo o sentiste que tuviste algún tipo de contención desde ese lugar cuando asistí al tribunal? A defensoría. Sí. Con la defensora, lo que yo no llegué a entender es que por qué él tenía que ir primero y yo después. Y ya cuando yo llegué eso ya estaba todo ¿cómo se dice? Dictaminado. Quizás tenía alguna medida de restricción o habrán advertido que podría ser con violencia, entonces en el caso de violencia siempre se cita en distintos momentos. Pero fíjese que no le explicaron a ella, que quedó con la duda, no tiene que quedar con las dudas. No hubo situaciones, Lorena, de violencia en este caso. Él me agrede a mí psicológica, él me trata mal todo el tiempo, me está agrediendo, que me dice cosas horribles, que yo tengo que buscarme otra persona para que... Él es el papá de mis hijas. Yo, cosas feas, o anda a trabajar, siempre me está agrediendo. Cuando él tiene que traer la mínima cuota que es lo que me trae, él tiene algo que decirme todo el tiempo. Siempre, ¿no? Cada caso es un mundo. Hay muchos mensajes de todos ustedes. Han escrito... por supuesto no podemos siempre leerlos a todos acá porque el tiempo en televisión es tirano. ¿Qué frase? Viste, cuando querés decir eso no se te ocurre otra. Me escribió recién un fiscal. A ver. ¿Qué dice el fiscal? Bueno, no era el apellido por una cuestión obvia. Me dice que coincide con la doctora que se está muy cerca de las estadísticas con la cuestión de los divorcios por la crisis. Pero que también en los sectores más altos de la sociedad hay muchos divorcios. Y hay cuotas alimentarias de 100, 150.000, 200.000 pesos acá en Paraná. Acá en Paraná. Acá en Paraná. La cuota alimentaria. Cuota alimentaria por mes. De 200 no me consta. ¿Les ha tocado? Sí, no, de magistrados. A mí no me consta. ¿No? Pero de más de 100. Bueno. Es muy no es un No, problema. no, yo lo que llegan todos los niveles, le digo, los divorcios, o las separaciones. Es que sí. No es por la crisis, le digo, es como que la sociedad está medio alterada. Pero se evidencian más los conflictos en situaciones de crisis. No, lo que dice es que cuando... Empezó sosteniendo que antes no se divorciaban porque toleraban lo que ahora no se tolera, etc. Yo creo que, bueno, los tiempos fueron cambiando, la gente fue cambiando también en sus costumbres. El divorcio ya no es, digamos, la palabra. Una cuestión que se llama la palabra. Uno con ir a expresar que no quiere convivir más con esa persona se divorcia. Lo que entiendo que quiso decir la doctora es que en situaciones críticas
esa tensión, esa escasez, esa pobreza genera una serie en todos los extractos sociales, doctor. Pero claro. No, pero que me parece que ella apuntó que el colapso... Eso es lo que me recalca un poco el fiscal. No, está bien. Lo que pasa es que Javi nos está tirando desde hoy estadísticas de divorcios en sectores y que yo me parece que vienen por ahí. Pero divorcios también va a ser un tema para tratar ampliamente. Sí. Y entre los cambios culturales, el rol de la mujer, que lo hemos hablado muchas veces acá, el empoderamiento y demás, para tomar decisiones, ponerle fin a una relación que no considera que años anteriores era muchísimo más complejo. Sí, la cultura mandaba que había que soportar a capa y espada. Y ahora sí se da esto de que uno elige estar casado todos los días porque el divorcio es incausado. O sea, cualquiera puede solicitar el divorcio con la sola voluntad de querer divorciarse. O sea, con esto que tan trillado está, también hablando de frases hechas, de que uno se casa todos los días, ahora uno quiere estar casado todos los días. Porque basta que un día uno se levante. Tiene que ser una elección, dice usted. Claro, exacto. Basta que uno quiera divorciarse y solicita el divorcio. Y ya ni se casan los jóvenes tampoco. Claro. Bueno, ese es otro gran tema. Gente, no tenemos más tiempo. Gracias a todos por venir, de verdad. Gracias. Es importante para nosotros entender estos temas para que lo entiendan los televidentes. Muchísimos. Me dicen que hay abogados que han llamado, que quieren ayudar, y en tu caso, Lorena. Así que te vamos a pasar los datos. Nosotros lo que te podemos decir, por supuesto, es que esto se resuelva de la mejor manera que vos mereces económicamente y que merecen tus hijas para su Sí, principalmente mis hijas, porque es para ellas. Por supuesto, pero digo en la relación, ¿no? También, en lo humano. Que las dos cosas estén solucionadas pronto, de la mejor manera posible. Gracias a todos por haber venido y a ustedes por mandar la cantidad de consultas. Lamentamos no poder evacuar todas en el programa de hoy. Los mensajes de ustedes que no fueron leídos van a estar como siempre colgados en la página del 11.com. Es un tema que seguramente vamos a volver a tocar en cualquier otro momento. Gracias a Mike Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías. Y nos vemos mañana a las 21:30 acá en el 11. Gracias.